Con ese mismo gozo recibimos a nuestro hermano Efraín, que tiene la palabra en el día de hoy con todos nosotros. Vive Cristo, aleluya, aleluya, aleluya. Démoslo más fuerte para el Señor, siempre para Él. Él es que se lo merece, aleluya. Él es Dios de lo imposible. Gracias, Señor, aleluya. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos. Que se colme, Dios, tu casa de tu presencia, aleluya. Sigan rompiendo las cadenas y desatando las ligaduras en el nombre del Señor. Gracias, Dios. Pueden tomar sus asientos. Gracias al equipo de adoración que siempre se esfuerza por llevarnos a la presencia del Señor. Que Dios les bendiga grandemente, chicos y chicas. Saludamos a la audiencia física que ha tomado de su tiempo para escuchar la palabra de Dios y glorificar su santo nombre, y también los que se han conectado. Dios les bendiga grandemente. Permítanme compartir algunas cosas personales y soporten a un papá feliz, a un nuevo papá feliz. Como saben, tengo mi segundo hijo, lo tuve, está ahí en la casa, gracias al Señor, y ahí está Diego Bezalel. Este bosquejo se escribió entre muchos llantos y sollozos, no mío, del bebé, hermano. Es un privilegio el que el Señor nos asigne a los hijos. Con Delomi, toda una bendición. Y ahora con Diego Bezalel. ¿Cuántos saben que yo me perdí los 2 primeros años de mi niña? Yo la vine a conocer cuando ya tenía 5 meses. Pues con Diego he vivido la etapa completa. Eso de cambiar pampers, del newborn, cómo cargarlo. Hermano, estoy aprendiendo mucho. Y de verdad que es un gozo. Y a la vez quiero agradecerle a cada uno de ustedes por tantos regalos que me han dado, hermano. Así da gusto tener otro muchacho. Estoy pensando eso. Wow, cuántos regalos, de verdad que sí. Muchas gracias, hermano. Por más insignificante que usted piense que fue su regalo, no lo es. Muy valioso y nos ha sido de mucha utilidad. Y gracias también por felicitarme en mi día de cumpleaños también el pasado martes. Gracias por tomar de su tiempo, por escribirme. Me aman un montón y yo también les amo mucho. Y también quiero agradecer a los padres por enviar a sus hijos al pasado lockdown, a la vigilia que tuvimos el viernes 21 de octubre. Fue glorioso de parte del Señor. El Señor nos ministró a todos con una palabra poderosa de parte de la sierva Kelly Abigail. A ustedes les pido sus oraciones por liderazgo juvenil. Somos 6. Está Kelly Abigail, Kevin Marcial, Rogelio Sevilla, Génesis Ponce, Ariane Yamel y un servidor. Sigue orando por nosotros. El Señor nos está acoplando cada vez más para su gloria, y estamos programando cosas para que los jóvenes no estén entretenidos, sino que estén metiéndose en la chequina del Señor. Pero necesitamos de su apoyo, que usted los envíe. Si no lo envía, no se lo podemos quitar. O sea, estamos de su apoyo con sus oraciones, y también da que envíe a sus hijos. A veces uno inconscientemente desprecia lo que tiene en la casa. Por ejemplo, si hay una vigilia y dice, ¿quién va a predicar? Kevin Marcial. Yo pensaba que era fulano de tal. Despreciamos que Dios usa los vasos de esta casa. Y Dios nos dio una palabra poderosa a través de Kelly. ¿Quieres saber cómo fue? Bueno, no vino. Lo siento, no. Fue una palabra poderosa acerca de las emociones. De verdad que el Señor nos ministró. Ese tiempo de la administración fue poderoso. Y culminamos con una película bien edificante, ¿sabe? Estilo juvenil, una vigilia bien chévere. Y quiero anunciarles también que en esta semana, Dios mediante, vamos a poner una caja cerca de esta puerta, porque estamos pidiendo ayuda, tanto económica como con lo que pueda aportar en frisas, en jackets para el frío, porque queremos hacer una actividad con Detroit. Estamos contigo para salir el domingo 27 de noviembre con los jóvenes a compartir comida y también frisa y abrigos a los homeless. El requisito que les voy a pedir es que la ropa sea nueva, por asunto de higiene, usted sabe. Entonces, ya sea que sea monetariamente o que usted traiga un jacket, una manta para el frío, guantes, todo sería bien recibido. ¿Ok? Así que le pedimos de sus oraciones y también de su apoyo, ya sea financiero o con una manta que usted vea que puede servirle a un ser humano para cubrir en este invierno tan duro. Sabe que el invierno aquí en Michigan no relaja. Bien, y dicho esto, quiero presentarles un video
que Multimedia tiene listo acá. Yo voy a leer las palabras rápidamente porque tiene letras. Multimedia, ¿está listo? Corre el video. El Señor nos ha hablado por diferentes siervos y de diversas maneras. Domingo 27 de febrero de 2022, evangelista Gabriel Oyola. Yo sé que hay un culto ahorita el segundo, pero yo no puedo parar lo que Dios está haciendo, pastor, me disculpa. Aquí hay ministerios en esta casa. Y aquí yo no sé si esta iglesia tiene hija. Pero si tiene hija, prepárese porque van a parir más. Dios tiene, mi amado hermano, una cosa con esta casa. Y yo sé a esta casa. Ahí, no voy a decir cómo está bajando. Hay iglesias que envidian esta casa. Porque no tiene los ministerios que esta casa tiene. Pero es porque esta casa ha peleado la batalla. Y porque ha escuchado la voz de Dios. Domingo 2 de octubre de 2022, Pastor Roberto Toribio. Esta es una congregación de llamado. Porque desde aquí Dios ministrará esta ciudad. No solo con los pastores. No solo con los pastores. Esta casa de fe es un dispensario de predicadores. Es un dispensario de pastores. Es un dispensario de músicos, de cantores. Por eso Dios vino a hablarte aquí. Porque hay gente escondida. Hay gente acomodada. Hay gente que está resistiendo el llamado. Y Dios te dice a ti, te vine a hablar. Ahora la pregunta es, ¿qué haremos? ¿Obedeceremos a Dios en lo que nos ha llamado a realizar? ¿O nos acomodaremos y trataremos de escondernos de Dios y de cumplir su propósito? Involucrémonos en la obra de Dios. Te exhorto a que le obedezcamos. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Diría un comediante, así o más claro. Yo sé que usted cree que Dios habla, pero lo importante es qué usted hace con esa voz. Yo creo que más claro de ahí no nos pueden hablar, y lamento no tener los predicadores locales que Dios usó en todo el año para decir lo mismo. Lamento no haber tenido la memoria para incluirlo en ese video. Porque el Señor nos está exigiendo que fructifiquemos. Que nos dejemos de esconder para lo que Él nos ha creado. Porque el tiempo es breve. El tiempo es corto. Cristo viene pronto. Como diría Gigi Ávila, sonría que Cristo le ama. Ok. En la última oportunidad que tuve acá, en septiembre, hablábamos del requisito indispensable que es para agradarle, que es la fe. Hablábamos que era la fe, la relación de la fe y creer, la fe que tiene que ser probada y examinada, cómo fortalecer la fe que fructifica y la fe que persevera. Todo esto para también concluir con este mensaje que lleva por tema de paso, transitorio. Somos peregrinos y extranjeros. El enfoque de paso. Porque el autor de Hebreos continúa y dice que todas esas personas, hablando de parte de los héroes de la fe, fue conforme a la fe. ¿Okay? Que se vieron como peregrinos y extranjeros. Si nos podemos poner sobre nuestros pies en Hebreos capítulo 11, mientras lo buscan, Hebreos capítulo 11, versículos 13 al 16, lo voy a leer en la nueva versión, nueva traducción viviente. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido.
Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Pueden tomar su asiento. Señor, gracias por el privilegio de servirte. Gracias porque nos has llamado. Ayúdanos, Señor, a nosotros conforme a la fe, entender de que somos peregrinos y extranjeros y que hay cosas, oh Dios, que tenemos que cumplir en esta tierra, con tu propósito, Dios, y con la ayuda de tu Santo Espíritu. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestras mentes, abrimos nuestros oídos para poner por obra tu palabra que escucharemos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo sé que muchos de nosotros hemos tenido el privilegio o la necesidad de pararnos en un hotel, ya sea porque vamos de viaje y el viaje es tan largo que tenemos que hacer una parada, o ya sea porque vamos a un resort específicamente. Y cuando entramos a la habitación del hotel, quizás la cama no nos guste, quizás el color de la habitación no nos guste, quizás no nos guste el refrigerador, pero no por eso vamos a comprar un refrigerador diferente, no por eso vamos a comprar una cama, porque al fin y al cabo estamos de paso. No tiene sentido que yo invierta mi dinero en una nevera que me guste para ponerla en la habitación, porque yo me voy a ir 3 días, 1 semana, 2 semanas, póngale lo que usted quiera, el tiempo que sea necesario. De manera que si hablamos que estamos de paso, es porque salimos de un lugar, actualmente estamos en otro y vamos a un destino final. Para acoplarlo a nuestro ambiente cristiano, nosotros salimos del corazón de Dios, salimos, ¿verdad? Estábamos en su mente, el corazón. Nos ha colocado en esta tierra de paso. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Hacia Él, hermano. No, con seguridad, no es una pregunta trampa. No es una pregunta trampa, decir, no es al cielo que vamos. No. Si está en Cristo, eso es una aclaración. Porque con tanto humanismo que hay por ahí, filosofías huecas, sutilezas y cosas por ahí, te dicen que si eres una buena persona, que si haces buenas obras, te mereces el cielo. Hermano, el cielo no se merece. El cielo se acepta por la fe, mediante arrepentimiento y aceptando al Hijo de Dios. Es el único camino al Padre. Por más buenas obras que usted haga, las buenas obras son necesarias porque dan testimonio y fe de que Cristo habita en ti. Pero no es el requisito de que acá hiciste obras, pues entra, te mereces el cielo. No, el cielo se recibe por la fe, en arrepentimiento y fe y aceptando a Cristo solamente. Las buenas obras obviamente son necesarias para ver el fruto, pero no es para salvación. Esta transición o de paso se puede enfocar en varias vertientes, como algo transitorio de la vida, que es donde se va a fundamentar el mensaje, pero también como algo transitorio a nivel de la iglesia local. Por ejemplo, hay personas que Dios va a lanzar desde esta congregación, como las palabras que hemos recibido de muchos predicadores de parte de Dios. O sea, hay personas que Dios las va a mover, las va a lanzar y están de paso en esta congregación. Bien, o sea, y eso hay que entenderlo. El Señor es que nos capacita y nos envía. Ustedes saben que somos como flechas en la aljaba de Dios. La aljaba de Dios viene siendo como esa bolsita donde el arquero pone sus flechas y nosotros somos esa flecha. Quien nos coloca en su arco es el Señor y quien nos da la dirección es el Señor y nos lanza. No nos quedamos en el arco para siempre, sino que nos lanza con un propósito. Y en eso estamos, en esta transición. Si hablamos que estamos de paso, tenemos que hablar del concepto tiempo. Por ejemplo, el diccionario de temas bíblicos define el tiempo de esta manera. Es una creación de Dios que marca la duración de la vida y que es medido por cambios en el orden de lo creado. El flujo del tiempo es dirigido por Dios, quien asigna tiempos particulares del despliegue de sus propósitos. Puesto que la vida humana es breve, el tiempo debe ser usado apropiadamente, aprovechando al máximo cada oportunidad, de manera que no debemos de desperdiciar el tiempo porque es un recurso que no vuelve. Así es el tiempo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versos 15 al 17, dice lo siguiente: por tanto,
tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay muchas cosas que nos pueden entretener en este caminar, y es importante que nosotros estemos ojo visor y que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine para nosotros ver con claridad cuáles son esas cosas, ese lastre que nos impide avanzar y que nos entretiene. Siguiendo la analogía del viaje del punto A hasta el punto B, todo viaje tiene un propósito. Es decir, no salimos por ahí, por el Freeway 94, hasta donde me lleve, hasta donde me dé la gasolina, sino que tenemos un propósito al salir. Aún cuando uno sale a dar una vuelta, que uno se siente quizás presionado y uno dice, déjame dar una vuelta. Aún el propósito es despejar la mente, aunque no tengas un destino en sí donde llegar. Entonces, en este viaje de la vida, el Señor también nos ha dado un propósito, en este de paso. Y ese propósito lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versos 26 al 27. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Propósito, imagen y semejanza. Nosotros portamos, tú y yo, todo ser humano porta la imagen y semejanza. Pero ¿qué hay de las personas que están sin Dios y sin esperanza? Ellos portan la imagen opacada porque están desconectados del propósito. ¿Me doy a entender? Porque son seres humanos y un ser humano porta la imagen y semejanza de Dios. No es un perro, no es un caballo, no es un árbol. Mediante la creación del perro, del árbol y del caballo, podemos ver el reflejo de la sabiduría de Dios, mas no su imagen, porque es el ser humano que es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros tenemos ese propósito, ser imagen y semejanza de Dios. Y parte de este salmo, el Salmo 139, yo se lo leía a mi niño Diego Besalel y se lo suelo recitar. El Salmo 139, versículo 13, dice lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Se lo leía cuando tenía más o menos como 4 meses, que no se veía la barriguita todavía. Y también le leía el verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Es decir, que cada característica que usted tiene, el Señor la tenía escrita en su libro, y usted es como Dios lo diseñó. Con su pelo, con sus ojos, con sus manos, su color de piel, la barriguita. Bueno, esta no, porque esa es de la grasa que he comido. Pero sí, uno tiene que amarse porque uno tiene un diseño y el Señor nos ha hecho así. El maligno quiere obviamente a veces opacarnos. Cuando uno se ve en el espejo dice, ay, no soy como Brad Pitt, qué feo soy. Pero tú eres hermoso y tú eres hermosa. El Señor te ha diseñado y el propósito es que seas a su imagen y semejanza. Volviendo al texto con el cual iniciamos y tomamos como base, en Hebreos 11, versos 13 al 16. Esta vez lo leeré en la Reina Valera. Dice, conforme a la fe murieron estos, pero conforme a qué fe. Bueno, la fe que ya vimos en septiembre, en el último mensaje que tuve. Esa fe salvadora, esa fe que tiene esa convicción de lo que viene. Pero ¿de quién habla? ¿Murieron quiénes? Bueno, aquí dice, habla a los portadores de la promesa. Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, conforme a la fe murieron todos estos. Y escuchen bien, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y creyéndolo. Y saludándolo. Y confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amados hermanos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob vieron la promesa manifestarse. La vieron de lejos y lo saludaron. Sí, ahí está, gloria a Dios. Y nosotros hemos visto parte de ese cumplimiento, porque Cristo nos ha redimido, ha muerto por nuestros pecados, nos ha rescatado y nos ha dado las arras de su Espíritu Santo. Qué tremendo adelanto. Pero todavía no estamos en el cielo. O sea que nosotros vemos el cielo por la fe y lo saludamos de lejos, así como ellos vieron la promesa de Cristo. O sea que sea el nombre del Señor glorificado. El hermano Simón Kistemaker comenta lo siguiente acerca de este pasaje. Dice, por la fe, ellos dieron la bienvenida
a este cumplimiento, aunque desde lejos. Es decir, que con los ojos de la fe ellos vieron la bondad de Dios en el cumplimiento de las promesas a su debido tiempo. Pero con los ojos físicos ellos vieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Por eso nosotros vamos de continuo en este viaje de paso, en esta transición, por diferentes puntos del viaje. Puntos que no son destino, ¿okay?, sino paradas temporales. ¿Okay? Y en estas paradas temporales y durante el trayecto ocurren cosas que nos distraen del propósito original. Por ejemplo, en nuestra historia como humanidad, el Señor nos da una palabra y nos dice que de todo árbol que hay en el huerto del Edén podemos comer, excepto de uno. Y nosotros en nuestra rebelión escuchamos al maligno con la pseudo verdad que dijo, con que Dios dice que van a morir. No, no van a morir. Y claro que morimos espiritualmente. Nos desconectamos del propósito. Y es aquí donde empieza este tiempo de paso. Porque la idea de Dios era tener comunión con el ser humano. Dios crea al ser humano no para sentirse más Dios o porque quiere alguien que le alabe, que le diga gloria a Dios. No, Él quiere tener comunión con el ser humano. Entonces nos desconectamos, nos rebelamos, desobedecemos a Dios, le hacemos caso a las palabras del enemigo, aún teniendo la palabra ya dada por Dios. Y sufrimos las consecuencias. Nuestra rebelión sufre esas consecuencias, pero Dios activa un plan que ya Él tenía de antemano. No quiero que perciba a Dios como una persona que diseñó el Edén y dijo, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Me han desobedecido. Bueno, no, Él sabía todo. O sea, el Señor es un Dios que es omnisciente. A Él no le agarra nada de sorpresa. A nosotros sí nos agarran las cosas de sorpresa. Pero el Señor ya tenía todo esto planeado y sabía que nos íbamos a desenfocar, que íbamos a desconectarnos de ese propósito. Es como cuando nosotros éramos pequeños que íbamos a la bodega, al colmado, y nuestra mamá o nuestros papás nos decían, cómprame 2 pesos de salsa, 3 de mantequilla y 5 panes. Y uno iba bien confiado, 2 de salsa, 3 de pan y 5 de mantequilla. Y de momento aparece un perro y nos da una carrera. Y de momento uno dice, eran 5 pesos de mantequilla, 2 de salsa. Bueno, no sé, ¿qué voy a hacer? Bueno, desenfocamos. O vamos rumbo al colmado y vemos a los niños jugando. Ay, yo quiero jugar. Se nos olvida que nos pusieron el dinero ahí y empezamos a jugar. Y hasta que viene la mamá con la chancla, mira. En nuestros países pasan muchas cosas parecidas. Desenfoque. Desde un punto A a un punto B pasan muchas cosas. Pero qué buenas noticias tenemos, que la restauración de la humanidad fue mediante Cristo. Se nos ha encomendado una palabra de la reconciliación en este ínterin o mientras tanto o de paso, en este lapso de tiempo. Se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versos 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, que antes fue Pablo, Pedro, Wesley, Gigi Ávila, y ahora llevando ese ministerio de la reconciliación a la humanidad. Según Efesios 2:10, que fue el verso clave y base de nuestra escuela bíblica de verano, dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De manera que, si bien es cierto que mis obras no me salvan, porque ya esto es por gracia, por lo que Cristo ya hizo, hay obras que yo tengo que hacer que ya Dios preparó de antemano, en las cuales yo debo de caminar. Que no me puedo descuidar en decir, yo soy salvo, gloria al Señor, gloria al Señor, hay que evangelizar. Bueno, no me importa, yo soy salvo. Hay que ayudar en la obra. No me importa, yo soy salvo. Esa no es la clase de fe. Es una fe inerte, es una fe que no fructifica. De esa fe debemos de cuidarnos, porque esa no es la fe bíblica. La fe bíblica es la fe que fructifica. ¿Okay? Como les digo, no para salvación, sino para ese fruto visible de que uno es salvo. ¿Okay?
Hay obstrucciones al propósito de Dios en este trayecto, como les había dicho. Estamos en este de paso, en esta transición, y estamos gozosos, pero entonces vienen las excusas. Hay tantas excusas, siervo Kelly, para no seguirle al Señor, que desvían nuestro enfoque de este peregrinaje. Por ejemplo, Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62, dice lo siguiente. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas, Manny. Ahí cuando nosotros nos devocamos, como Pedro, no te voy a negar nunca. Y este hombre así dijo, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Y el Señor que escudriña los corazones, porque cuando el Señor da una respuesta, es porque Él ya está viendo algo que está dentro del corazón. Escuchen la respuesta que le dio el maestro. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Al parecer este hombre tenía como intenciones de sacar alguna ventajita y el Señor se le dice, mira, yo no tengo donde recostar la cabeza. Si quieres seguirme, sígueme, pero no es que va a haber beneficios materiales. ¿Ok? Dijo a otro, Jesús, ven, sígueme. El hombre aceptó, dice la palabra, pero le dijo, Señor, déjame primero regresar a casa y enterrar a mi padre. O sea, no fue que el papá se le murió. Está diciendo, deja que mi papá se muera y luego yo te sigo. Por ejemplo, primero esto y luego tú. Y Jesús entonces le responde, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Qué palabras tan severas, hermano. Y que si uno las dice, uno dice, ay, no, dale un chin más suave. Pero es Jesús que está hablando, hermano. Porque Él escudriña el corazón y Él está viendo la actitud de lo que cada uno de los que Él está llamando ahí. Y nosotros, el ejemplo es para nosotros ver qué excusa le ponemos al Señor. No hay excusa que valga. Lo que hay que obedecerle. Otra piedra en este de paso, en esta transición, que nos impide avanzar con mayor fluidez hacia ese destino donde vamos, es la infructuosidad, como ya les había dicho. La parábola del sembrador ilustra cómo nosotros oímos, pero no ponemos en acción la palabra, debido a que no nos enfocamos en Dios y en su palabra. Y yo creo que es nuestro mayor hándicap, no como Roca Eterna, sino como creyentes. Las tres tipos de personas representadas en cada una de estas tierras oyen el mensaje, pero me voy a referir a una tierra en específico. Si vamos a Marcos capítulo 4, versículos 15 al 20, dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero, siempre hay un pero ahí. Si vamos al verso 16, dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje otra vez y de inmediato lo reciben con alegría, pero, otra vez el pero. Y donde quiero enfocarme en el verso 18. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no produce ningún fruto. Y ahí está ese velo muchas veces que se nos pone de frente. Escuchamos la palabra, la recibimos con gozo, pero los afanes de la vida, el deseo por las riquezas y por otras cosas, como dice la palabra, desplazan esa palabra que hemos recibido, como las que les mostré hace un momento, como la que nos dan a cada rato, en las enseñanzas, los domingos. Recibimos la palabra, pero allá afuera tenemos que recordarnos que debemos un mes y pico de luz, que tenemos que hacer la compra y no hay mucho balance en la tarjeta, que tenemos que pagar la cuota del carro. Entonces todas esas presiones de la vida van desplazando esa palabra. Y hoy el consejo de Dios es que nos enfoquemos en Dios y en su palabra. No es que dejes de pagar biles, no es que dejes de ser responsable, es que nuestra mirada esté centrada en el centro, el blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios. Amados hermanos, para nosotros vencer esto del deseo de los ojos, de nosotros estar preocupados por las cosas de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas, es escuchar la palabra
y aceptarla. Aceptarla significa yo hacer la voluntad de Dios. No simplemente decir oh, gloria a Dios, se me engrifaron los pelos. Nosotros decimos, se me pararon los pelos, dominicanos. Otros dicen la piel de gallina. Sentí a Dios. Pero eso no es suficiente. Porque si las preocupaciones por esta vida, el afán por las riquezas y el deseo por otras cosas desplazan esa palabra, el engrifarse los pelos no sirvió de nada. Como decía mi mamá cuando éramos pequeños, nosotros éramos tremendos, somos 4 hermanos. Decía, le entra por un oído y le sale por el otro. Éramos tremendos, hermanos. Mi mamá nos crió sin mi papá y fue difícil. Y a veces así nosotros nos pasa. Nos entra por aquí y nos sale por allí. No es que la palabra, no es que la semilla está mala. La semilla es buena, la semilla germina, la semilla fructifica. El problema es en qué tierra cae. ¿Tiene espinos? Va a pasar eso. Va a ser desplazada. Y por eso entonces no va a haber fruto. Y creo que es un llamado de Dios para nosotros a escuchar la palabra, no esta, todas las palabras de que vengan de parte del trono del Señor, y aceptarla. Porque si no, vamos a parecer como el hombre que construyó su casa sobre la arena. Mientras no haya tormentas ni tempestades, todo está bien, la casa se ve firme, estable. Pero cuando vienen las pruebas, que son representadas por la lluvia y la tormenta, mueve el cimiento de la casa y la casa se hunde y el que la construye sufre grande pérdida. Así el maestro comparó al que oye y no hace la palabra. Escucha, qué bendición, qué tremendo, pero te quedas estático. Y creo que el Señor nos está dando en la misma dirección y nos está dejando saber que estamos de paso y que tenemos que reaccionar. La esclavitud y el desaliento también es otro lastre que nos impide avanzar hacia ese punto B, hacia donde vamos. Nos pasa como el pueblo de Israel, que a veces tiene tanta presión, tuvo tanta presión el pueblo de Israel, que hubo un momento en que decidió no escuchar a Moisés. Me explico. En Éxodo capítulo 6, verso 9, relata que Moisés fue a decirle la palabra al pueblo de Israel. Miren, esto dijo Jehová. Pero ¿qué sucede? Moisés estaba intercediendo por el pueblo y fue donde Faraón y le dijo, Faraón, dice el Señor, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, oh, pero ustedes como que están muy ociosos. Fulano, no le dé paja, que hagan ladrillo, pero que ellos mismos tengan que buscar la paja y que hagan la misma cantidad. Y eso va al pueblo y entonces, ay, ¿qué fue lo que dijo Moisés, muchacho? Entonces Moisés va con su cara fresquecita, dice el Señor. Y ellos ahí haciendo ladrillo, con esa, tienen que buscar la paja con el doble trabajo, no podían bajar la producción. Ya usted sabe, estaban en aflicción. Y dice la Biblia en Éxodo 6:9. Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho, pero ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Pero ¿y de qué somos esclavos nosotros? Somos esclavos de nuestras posesiones muchas veces, no del pecado. Ya el Señor nos ha libertado del pecado. Pero el creyente muchas veces es esclavo de sus posesiones. Y nos desalentamos también. Y por eso tenemos nosotros que animarnos. Amados hermanos, ¿qué pasaría si en este de paso la cosa se pone más caliente de lo que está? Y no estoy hablando de la guerra de Ucrania ni nada de eso. Hablo en cuanto a las cuestiones de género. Que digan, miren, el que predique que el Señor hizo varón y hembra es un discurso de odio y los vamos a demandar. El que diga tal cosa, cosas que sean bíblicas, pero que ellos interpreten que sea discurso de odio. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a cerrar tu Biblia y a bajar tu cabeza y aceptarla? ¿O vas a seguir andando erguido, anunciando la verdad de Dios, aunque te quiten todas tus posesiones? Ayúdanos, Señor. Hermanos, yo no sigo la farándula, pero sí vi un canal de tecnología que suelo seguir, hablando de un rapero que se desbocó diciendo unos comentarios racistas ahí. Y hasta una abogada lo iba a defender, pero esa abogada se echó para atrás porque se metió con una élite. Y bueno, y le pidieron que se disculpara, no se disculpó, abrió la boca más grande la segunda vez.
Tercera vez abrió la boca más grande todavía. Hasta que le tocaron su bolsillo. Las empresas con las que le había hecho contratos para anunciarse, no sé qué, dijeron, bueno, te quedas solo. Ahí el hombre habló. No, perdón, ustedes saben. Hermano, cuando nos tocan el bolsillo, el discurso cambia. Que Dios nos ayude en este de paso. Que cuando esto se ponga fuerte, como la maicena, ¿sabe? La maicena empieza suavecito ahí, suave, eso está fácil. Cualquiera cocina, pero hermano, después de un par de minutos, hay que menearlo. Y si se para, se empegota, hermano. Ahí es que tiene que graciar, ahí es que tiene que menearlo con más fuerza. Y el brazo no te da, no te pare porque se empegota. ¡Ay, Dios mío! Hermano, no es nuestra propia fuerza que pasa eso. Es con la fuerza del Señor. Yo no te estoy diciendo que resistas con tu fuerza, porque no podemos. Que el Señor nos llene de su Espíritu Santo para permanecer en este de paso. Por más cruda que se ponga la cosa, por más pesada que se ponga la maicena, pero que no se empegote, hermano. En este ínterin o mientras tanto, en este de paso, tendremos que resolver conflictos. Pasan cosas, hermanos, que uno piensa que cuando uno acepta al Señor, aquí todos ya, estamos salvos, sí. Esto es el paraíso aquí adentro. Aquí nadie me va a pisar el callo, ni yo le voy a pisar el callo a nadie. Es un error, hermano. Esto es un hospital. Usted llega a un hospital y hay mucha gente enferma y usted dirá, pero es un hospital, ¿cómo hay gente enferma? Porque están en recuperación. Hello. Esto es un hospital espiritual, donde usted va a encontrar una persona que es iracunda. Va a encontrar una persona que está insegura de sí mismo, que no sabe en qué pie está. Va a encontrar otra persona que es el show up. Aquí llego yo. Llegó la unción en pote. ¿Entiendes? Y te va a decir, Señor, ¿qué es esto? Todos estamos creciendo. Estamos creciendo. Por ejemplo, hay conflictos que aparecen en la obra. Yo recuerdo, creo que fue en el año 2011 o 2012, en la iglesia donde yo me congregaba en Santo Domingo. Mi pastor era Moisés de Jesús. Él vino creo que el año pasado. Y yo era líder de jóvenes y había coordinado ya proyectar una película con los jóvenes ese sábado. Y iba con mi película muy contento y feliz. Y ya había coordinado con todos los jóvenes que íbamos a proyectar la película. Y voy yo con mi frente bien en alto. Y veo al pastor en la puerta de la congregación. Dios, pastor, hasta aquí. Y me dice, Efraín, tenemos una reunión relámpago en la noche de hoy. Y digo, pero teníamos ya una película programada. No, es una reunión que tenemos relámpago en la noche de hoy. Y por fuera, dije, ok, pastor. Y por dentro, estaba airado, hermano. Estaba airado. Estaba que me pinchaban y no sacaban sangre. Estaba así. Yo estaba así sentado, viendo a los jóvenes ahí. Y el Señor me dio una gran lección. El Señor me hizo varias preguntas a mi espíritu. Yo estaba prendido, hermano, en candela. Y el Señor me dijo, Efraín, ¿de quién es la obra? Y es tuya, Señor. Efraín, ¿quién es tu pastor? Moisés de Jesús. Me fue bajando, me fui bajando, me fui bajando, hasta que me tuve que arrepentir y pedirle perdón al Señor por mi mala actitud. Y verdaderamente, Señor, obré mal. Externamente nada pasó, hermano. Externamente yo seguí siendo santo para mi pastor Moisés. De hecho, él nunca se enteró de esto. Si ve algún día este mensaje va a decir, ¿cómo? Sí, hermano. El pique que cogí, cómo tuve que arrepentirme. Porque el Señor me mostró que yo estaba así por mi orgullo. Porque dije, ahora los jóvenes no me van a respetar. Van a decir que tengo doble palabra. Yo le dije que era una película y ahora no hay película. Y por ahí me fui. Y el Señor me fue desmontando argumento por argumento. Y tuve que arrepentirme. Dije, perdóname, Señor. Para que vean que en este caminar vamos a tener conflictos. Otro ejemplo, y este es bíblico. Evodia y Síntique, hermano. ¿Cuántos se acuerdan de Evodia y Síntique? Filipenses capítulo 4, versos 2 al 3.
El apóstol Pablo escribe una carta a los filipenses y dentro de esta carta se dirige a dos siervas esforzadas y valientes que estaban en pugna por una situación que la Biblia no detalla, pero podemos vislumbrar más o menos por dónde iba el asunto. Dice en el verso 2 del capítulo 4 de Filipenses: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, él se está dirigiendo ahora a un tercer miembro, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Algunos estudiosos sugieren que este mi compañero, mi fiel colaborador, es la palabra sísigo en griego, que significa mi fiel colaborador. Así lo tradujeron. Pero sugieren que ese sísigo era una persona. Y le está diciendo: sísigo, ayúdame ahí a poner de acuerdo a esas dos mujeres, porque son valiosas y me ayudaron bastante. Número uno, por este argumento podemos ver que el conflicto no era teológico. No era que una estaba diciendo que Cristo no era Salvador y otra que diciendo que sí. No era algo teológico ni doctrinal. El conflicto era más bien a nivel de obrar, que es donde nosotros tenemos diferencias muchas veces. Por ejemplo, el ministerio juvenil somos 6, ya les dije al principio. Está Rogelio, Génesis, Kelly, Kevin, mi esposo y un servidor. Nosotros cuando nos reunimos a programar una actividad, no siempre estamos de acuerdo. El problema no es que no estemos de acuerdo, el problema es que no lleguemos a un acuerdo. ¿Ok? Porque quizás uno tiene una manera de ver esto, otro tiene otra manera, pero vamos a llegar a un acuerdo porque ellos quieren la gloria de Dios y yo quiero la gloria de Dios. Entonces, vamos a hacer la gloria del Señor. Entonces, el conflicto básicamente se basaba de seguro en cuestión de opiniones, de cómo hacer las cosas. Y por eso Pablo dice: sí, sigo, ayúdame ahí. Ahora, la pregunta es para nosotros. Ante un conflicto entre ministerios, entre nosotros mismos, que nosotros nos enteramos, ¿cómo nos comportamos? ¿Como sísigo o como cizaña? Que soplamos el fuego. ¿Y sabe lo que dijo de ti, Manny? Dijo esto y esto y esto. Y voy para aquel lado. ¿Y sabe cómo Manny me dijo? Ay, muchacho. Puso la cara. Hermano, tengo palabra de Dios para ti. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Oiga de lo que dice de la persona que se comporta de esta manera. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y la cerecita del pastel, el que siembra discordia entre hermanos. Escucha qué serio es esto. Seamos sísigo ante un conflicto personal o ministerial. No seamos cizaña. El Señor nos ordena que alineemos nuestros pensamientos. Si tú en esta mañana tienes algún conflicto personal con tu hijo, con tu madre, con tu padre, con tu hermano en Cristo, el Señor te ordena a que alinees tu pensamiento y te pongas de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, hermano, porque ese tipo de lastre de las diferencias son lo que impiden que nosotros avancemos con efectividad hacia el punto donde vamos. Recuerde que estamos de paso. Estamos de paso, hermanos. Cualquier conflicto que uno tenga, visto desde la óptica de la eternidad, es insignificante. Uno dice: por eso yo me puse así. Hermanos, en el matrimonio yo aprendo muchísimo. Porque veo mis errores que yo cometo. El Señor me enseña tantas cosas con el matrimonio y mi propia relación con mi esposa, que yo recuerdo, ante el conflicto más férreo que podamos tener, recuerdo esa bella mujer, de cuánto yo la amo, de cuánto yo la admiro. No me enfoco en el conflicto del presente, sino que veo a esa mujer del 2009 que todavía está ahí. Y mi esposa a veces piensa, mi esposa, yo sé que me está viendo, me dice: no me sazone, no,
ponme atención a lo que estoy diciendo. Yo, mi amor, sí, quiero darte un abrazo, ven. No me hablan. Sabes que mi esposa tiene el carácter más fuerte que yo. Y yo, mi amor, abrázame, ven. Y él se pone. Pero no dejo de ver esa gracia de Dios en ella. Empañado por el conflicto que está pasando. Porque a veces el conflicto pasa y a veces uno siente, porque eso es el maligno que lo siembra. El único que quiere división entre nosotros es el maligno. Dividir los matrimonios, dividir las amistades, dividir la iglesia. Es el maligno que lo quiere hacer. Entonces, el Señor nos da esa visión para decir, no, hay una puerta que se está abriendo que el maligno quiere entrar por ahí. Yo la voy a cerrar en el nombre del Señor, con la autoridad de Cristo. Entonces es así que tenemos que actuar. Y entonces lo veo, como les digo, en mi matrimonio, en las relaciones personales, en las relaciones con mis compañeros en el ministerio juvenil y hermanos en Cristo. Hermanos, tenemos que tolerarnos y tenemos que pedirle sabiduría a Dios y cerrar esas fisuras. No deje que pase el día de hoy y te quedes enojado, porque estamos de paso. No te quiero asustar, simplemente somos efímeros aquí en la tierra. Eso no es nada nuevo, simplemente para reflexionar. ¿Saben que mientras tanto, en lo que el Señor viene o nosotros vayamos a Él, también vamos a decepcionar personas? Sí, así lo puse, vamos a decepcionar personas. No dije que nos han decepcionado, porque ahí le estoy acariciando su orgullo y su cosa. Sí, a mí me han decepcionado en esta vida. Hermano, usted ha decepcionado también. Quítese la ropa de víctima. Usted ha decepcionado también. Entonces lo voy a enfocar desde ese punto. En Hechos capítulo 15, verso 36 al 41, se narra un conflicto bien severo que tuvieron dos ministros del Señor. Ustedes saben que cuando el Señor llama a Pablo y lo llama a servir a su obra, un solo hombre, Bernabé, fue el que fue capaz de aceptarlo, porque todo el mundo tenía miedo, hermano. Era el que perseguía a cristianos. Y dije que se convirtió y que se llama Pablo. ¿Y cuál es ese? Entonces Bernabé, un hombre bueno, dice la palabra, y dirigido por el Espíritu, dijo, ven, que te voy a enseñar qué es lo que hay con esto. Y empieza a instruirlo. Bien, y entonces Bernabé y Pablo hicieron una buena amistad. Iban y dice Pablo, vamos al primer viaje misionero, vamos a levantar iglesias. Y van ahí y dice Bernabé, mira, mi sobrino Juan Marcos quiere acompañarnos. Ven muchachos, vamos. Iban todos felices hasta que llegaron a Panfilia, que Juan Marcos vio algo que dijo, Pablo, Bernabé, nos vemos, me voy para Jerusalén. Y Pablo no dijo nada en ese momento, por lo menos no se escribió nada. Pero al llegar a la altura del capítulo 15, cuando Pablo dice, Bernabé, vamos a confirmar las iglesias en este segundo viaje misionero para que la fe siga abundando. Y Bernabé, usted sabe, un tipo chévere. Bien, Pablo, vamos. Y también vamos a llevar a nuestro sobrino Juan Marcos. ¿A quién? ¿A quién vamos a llevar? A Juan Marcos, sí. ¿Al que nos abandonó en el primer viaje misionero? No, señor. Y dice la palabra que hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Escuche bien. Hubo un tal desacuerdo porque Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos en el segundo viaje misionero y Pablo dijo, no señor, gente inconstante no va conmigo. Eso no lo dice la Biblia, estoy dramatizando lo que pudo haber pasado. Gente inconstante no va conmigo. Pablo sabía que era cuadrado, hermano. Y Bernabé era como muy chéverón. Pablo, tranquilo, que el Señor nos usa a todos. Una segunda oportunidad, mi sobrino. No señor, no, hay que ser firme en este camino. Bueno, y eso pasó para la gloria del Señor. Les voy a explicar por qué. Porque Bernabé cogió a su sobrino Juan Marcos, Pablo cogió a Silas, uno fue para allá y otro fue para allá. Hicieron dos grupos misioneros. ¿Sirvió para el reino, sí o no? ¿Siguieron amándose, sí o no? Y de hecho la cosa no acabó de esa manera. Quiero decirles algo, que en el camino la cosa se fue arreglando. Se considera que la segunda carta a Timoteo fue la última carta de Pablo antes de ser decapitado. Y oiga lo que dice Pablo de Juan Marcos, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Oiga cómo Pablo se está expresando de Juan Marcos. Y oiga lo que Pablo escribió en Filemón, versículo 24. También los saludo a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que son mis colaboradores. Y esto es una enseñanza para nosotros, del lado de Pablo, para tener misericordia y dar segundas oportunidades, y del lado de Bernabé, para tener carácter en las cosas del Señor. Si te comportas como Pablo, medio cuadradito, da oportunidad, el Señor te la dio también.
Y si te estás comportando como Juan Marco, que toma una cosa y suelta y no cumples, carácter. En la cosa del Señor hay que tener carácter. ¿Cómo me van a asignar la responsabilidad de predicar la palabra? Y yo el sábado, el viernes voy a decir, ay pastor, no puedo. Diego Besalé no me dejó dormir. No puedo, no sé. Hay que tener carácter, hermano. ¿Ven ese conflicto, cómo la decepción de Marcos sirvió para crear dos grupos misioneros, pero a la vez para nosotros, para aprender tanto una cosa u otra? Y es que estamos de paso, hermanos. Ahora, ¿qué nos ayuda a mantenernos centrados en Dios y en su palabra? Bueno, tener la mirada puesta en el Señor Jesucristo y en el galardón, viendo como al invisible. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versos 24 al 27 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, si Moisés era un prospecto a Faraón, hermano, instruido en toda ciencia, y él desechó todo eso, hermano. Si fuera en este tiempo, el prospecto, el mejor candidato para ser presidente de los Estados Unidos, con de todo, con riqueza y de todo, el carro último modelo, con iPhone, tablet, lo que usted quiera, de todo tenía. Y él desechó todo eso. Lo desechó, hermano. Dice que lo desechó teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, hermano. Escuche eso. Porque él tenía su mirada puesta en el galardón. En este ínterin, en este mientras tanto, si quitamos nuestra mirada del galardón, todas las nimiedades, las cosas pequeñas que nos pasan, cuando me ofenden, cuando no me saludan, van a ser un big deal, van a ser una cosa muy grande. Porque quité mi mirada del galardón, del centro de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Si quito mi mirada de ahí, voy a ver todo grande. Y me voy a creer grande yo también. Y estamos de paso. Y somos un instrumento para el Señor. Otra cosa que podemos hacer para afirmarnos es animarnos unos a otros. Tenemos que alentarnos cada uno de nosotros con estas palabras. Ahora, ¿pero qué hacemos con toda esta gloria? Nos desconectamos de este mundo y nos quedamos pensando en lo eterno. Como aquí, como una especie de monjes acá. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias por tu paraíso. Gracias, Señor. Gracias. De ninguna manera. No somos monjes. No tenemos que aislarnos de la sociedad para conectarnos con Dios. Aunque sí debemos decirle no al pecado. Okay. El punto central de este mensaje es este. Anhelamos estar con Él, pero a la vez hay un trabajo que hacer. En este de paso tenemos un trabajo que hacer. Yo no puedo esperar aquí, anhelando la venida de Cristo, que la anhelamos, pero sin hacer nada. Aquí yo de pie, aquí. Sí, Señor, te estamos esperando. Aquí estamos, Señor. Sin hacer nada. Sin trabajar para Él. Sin dar fruto para su gloria. No es así que se espera al Señor. Sentado en una silla, así no se espera al Señor. Ni haciendo lo que no te ha mandado a hacer, así no se espera al Señor. Se espera al Señor cumpliendo el diseño para el cual Él te creó. Así es que se espera al Señor. Que el Maestro nos haya haciendo así. No copiando el diseño de otro, haciendo para lo cual Dios nos diseñó. ¿Se imagina que yo me ponga a cantar con el ministro Franklin? Hermano, ese no es mi diseño. No voy a dar la talla, hermano. No doy para eso. No es mi diseño. No, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Él está hablando ahí de se vivir en la abundancia, en la escasez. En ese contexto, que todo lo puedo en Cristo. Pero cantar no, hermano. Y uno tiene que estar claro para qué el Señor lo llamó. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en trecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, ¿quién no quiere estar con Cristo? Lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Fíjense digamos, esta disyuntiva que tenía el apóstol. Quiero estar con Cristo, pero soy útil aquí.
O sea, no sé qué escoger. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es la voluntad del Señor. Yo decía esta mañana que si Dios no nos ha sacado de esta tierra es porque tenemos un propósito que cumplir. Y tenemos que cumplirlo, hermano. Entonces, ¿cómo? Yo sé que hay gente que dice, pero ¿cómo yo me doy cuenta para qué Dios me creó? Para eso está el ayuno, la oración y la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca va a dejar sin dirección un corazón sediento y hambriento. Nunca. Pero si el corazón está orgulloso, que se cree la última gaseosa del desierto, pues entonces ahí hay un trabajo que hacer. Entonces, lo que tenemos que obedecer la voz del Espíritu. Hermanos, yo sé que lo he dicho en otras ocasiones y como dije esta mañana, no es que quiero hablar de mí, es que la única vida que he vivido es la mía, no he vivido la suya. Y Dios me ha enseñado grandes lecciones a través de mi manera de actuar, a través de mis errores. Yo les digo esto porque por más de 20 años yo huí de este propósito. A mí me asignaban, y lo asignaba de muy mala gana, para compartir una enseñanza, pero yo tenía un diseño. Escucha bien, yo tenía un diseño. El diseño lo tenía yo para enseñar, mi diseño. Pero Dios dijo, no, ese no es el diseño. Y yo, estate tranquilo porque yo no quiero pastorear. Estate tranquilo que no quiero ser pastor y no voy a ser pastor. Y así estaba yo, hermano, 20 años en eso. Y yo, Señor, si voy a ser pastor tengo que predicar y yo no quiero predicar. Yo quiero enseñar en una célula, en un grupo pequeño. O escuche bien, yo le estoy dando instrucciones a Dios. Escuche bien a qué atrevimiento llega uno en su ignorancia. Yo, Señor, ¿cuánta paciencia tú tienes conmigo? ¿Cuánta paciencia, Señor, tiene conmigo? Y el Señor el año pasado, para que usted vea que es algo reciente, que no es algo de 10 años, 15 años, tiene 20 años, pero el año pasado fue que se rompió. En diciembre, como que me convertí otra vez, hermano. Se lo digo así honestamente. Yo me rendí ante el Señor. Y el Señor fue trabajando en mi corazón, exigiéndome fructificar, ministraba a través de su Espíritu Santo y me fue dando palabras. Y yo, Señor, está bien, voy a hacer lo que tú me digas, voy a hacer como tú quieras. Perdóname por mi rebeldía, lo voy a hacer. No me voy a resistir, voy a hacer todo lo que tú me digas. Si tú quieres que predique, lo voy a hacer. Porque antes tenía la preocupación que decía, yo conozco al pastor. Si el pastor me pone a predicar y le decía, a veces le rechazaba muchas veces, decía, pastor, no, porque yo decía, va a decir porque conoce al pastor. Se lo ponen a predicar porque conoce al pastor. Y eso me daba tanto temor. Y decía, pastor, no, ponga otro, pastor, no me ponga a mí. Pero también era oyendo el propósito que estaba. Era una mezcla de las dos excusas. Pero en diciembre del año pasado le dije, Señor, ¿sabe qué? Yo voy a aceptar todo lo que tú me envíes. No voy a poner un freno. Y mientras tú me des palabra, yo la voy a soltar. Y el Señor me dijo, mientras tú leas la Biblia, vas a tener palabra. Así me respondió. Rápido que me responde el Señor. Yo pensando como que no me iba a dar. Y me dijo, mientras tú leas la Biblia, vas a tener palabra. Y yo, wow, Señor. Tremendo. El Señor habla en Dolby Surround. Y aquí estamos, hermano. Para mí es un reto en lo personal, hermano. En lo personal, en lo humano. Pero ¿saben que yo descanso? Que no soy yo. Es Dios a través de mí. Y eso se lo digo a los jóvenes que están conmigo. Les digo, no tengan miedo. Si Dios los ha preparado para este diseño, tienen que cumplirlo. Por más inseguridad que tengan, por más miedo, entiendan que es Dios a través de ustedes. Y eso me da una paz y una confianza para exponer, porque yo sé que no soy yo. No es una confianza en mí, es una confianza en Él y en lo que Él ha depositado. Y digo, ok, es tu diseño, pues lo voy a hacer. En este de paso no me voy a detener. Perdí 20 años peleando contigo, pero ya, aquí lo retomé. No tengo carga de conciencia ni culpa. No quiero que vaya a decir como que voy a orar por la vida. Oh Dios, perdí 20 años. No, el Señor hace todas las cosas nuevas y estoy libre de eso. Y digo, Señor, gracias. Gracias porque abriste mis ojos. Y el Señor usa esta experiencia para aquellos que piensan que han perdido el tiempo y que no pueden recuperarlo, para que sepas que sí, en el Señor todas las cosas se hacen nuevas. Y si te arrepientes y aceptas lo que es su voluntad, pues hacia adelante, como quiera le vas a glorificar. Ahora, ¿cómo vivimos mientras esperamos? Tito capítulo 2, versos del 11 al 14 dice, porque por la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación. ¿Pero a quién? A todos los hombres. Enseñándonos ¿qué? ¿Qué nos enseña esa gracia? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es que tenemos que esperar al Señor. Y dice más, aguardando la esperanza bienaventurada, esa es la segunda venida de Cristo, hermano. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para hacer buenas obras, hermano. Estamos llamados para eso. Mientras el equipo de oración va subiendo, voy a cerrar con esto. Hermanos, en este paso tenemos que pasar la antorcha. Tenemos que pasarla, hermano. No somos eternos en este cuerpo. Somos eternos en alma, ¿verdad? Pero no en este cuerpo, no, hermano. Este cuerpo tiene una fecha de vencimiento. Entonces, pasar la antorcha es nosotros instruir a nuestros hijos. Si nosotros vemos un ejemplo triste, por ejemplo, en Josué capítulo 24, verso 31, dice la palabra: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Escucha bien, había una generación que conocía al Señor y conocía las obras que Dios había hecho por Israel. Pero ¿qué sucede? Si nos movemos rápidamente a Jueces capítulo 2, verso 10, escucha lo que dice la palabra. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, la generación de Josué. Y dice más, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, es grave nosotros irnos en gloria, nosotros tener intimidad con el Señor y no involucrar a nuestros hijos. Hermanos, es grave cómo una generación se puede desconectar de la otra. Cómo nosotros subimos al monte y nuestros hijos están jugando PSP o PlayStation, lo que sea. No digo que esté mal que ellos se recreen, todo tiene su tiempo, pero tenemos que enseñarles dónde hay, porque son la siguiente generación. Y daba un ejemplo para mi reflexión, para que vean que no soy un papá que está aprendiendo también. Mi niña tiene 7 años. Y a la hora de dormir ella pone todas las excusas, como todo niño. Quieren ir al baño, quieren tomar agua, quiere contarme una historia, quiere decirme cómo le fue en el día. Todo, quiere decirme todo, es para no dormirse. Pero el Señor me dio una gran lección. A la Biblia nosotros le decimos superlibro porque hay una serie de muñequitos superlibro con la cual yo crecí, que yo se la enseño. Entonces cuando ella me dice, papi, tú no me vas a leer superlibro. Y yo ya estoy en el callejón sin salida por esa pregunta que me hizo, porque yo sé que ella es una niña inteligente y es analítica y me va a tirar otra pregunta. La pregunta que me hizo fue, papi, es importante que tú me leas superlibro. Hermanos, mira, cuando me hizo esa pregunta, yo quería que me hicieran un hoyo atrás para escaparme, porque si le decía que no, entonces estaba creando un mal precedente. Hermanos, escucha lo que le estoy diciendo y tuve que responder sí, es importante. Pero ya yo sabía cuál era la segunda pregunta. Entonces, ¿por qué no me la lees? Ya no pude. Ya dije, hermano, me quedé callado. No hay que decir. Y esto es una muestra de cómo se va desconectando una generación. Yo no estoy diciendo que toda la culpa es de los padres, porque uno hace todo lo que debe de hacer en su justa dimensión, y los hijos cuando crecen toman una decisión. Son otra persona. ¿Okay? Pero que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, lo que nos toca. Orar por ello, interceder, darle ejemplo, instruirlo. Y no los instruimos dándole como una clase de 2 más 2. Siéntate ahí que 2 más 2 son 4. No, es diario, es en las cosas pequeñas de la vida, así en el día a día. Uno no lo siente en una butaca, aprende Biblia, no. Es uno modelando, es uno aprovechando para dar la enseñanza. 1 Pedro 1:17 dice, recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Somos residentes temporales
y tenemos un trabajo que hacer en este de paso, en esta transición. Cumple tu propósito, cumple tu ministerio. Hazlo bajo la dirección de tus líderes, bajo la dirección del Espíritu Santo. El hacer cosas fuera de la voluntad de Dios es tan grave como desobedecerle y no hacer nada. Cuando haces para lo cual Dios te diseñó, estás cumpliendo tu propósito, que no te lo has dado tú ni lo puedes escoger tú. Eso te lo da Dios. Padre, gracias te doy por tus bondades, por tus misericordias. Oh Señor, gracias porque nos has ministrado en nuestros corazones. Señor, yo te pido que nos ayudes. Ayúdanos, Padre, a nosotros a escucharte y a obedecer tu palabra, a aceptar esta palabra. Dios mío, que toda infructuosidad se rompa en el nombre de Jesús, pero se rompa, oh Dios, con la dirección de tu Santo Espíritu, nosotros dejándonos dirigir por tu Santo Espíritu. Quita todo temor, oh Dios, toda inseguridad, que los diseños que tú tienes para cada uno de nosotros se cumplan en el nombre de Jesús, todo en su justa dimensión y bajo tu orden, bajo tu dirección. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta palabra, y que tu nombre sea glorificado, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y el equipo de adoración con nosotros.